Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, para los que no me conocen, soy Sebastián Rueda. Nos escucha, Fe. Ya, y yo soy Federico Solórzano, y como dijo Juan Camilo, pues estudiantes de sexto semestre de la Universidad Nacional. Ok. Ahí, y saludamos a Eh, nuestra invitada, que es la doctora Patricia Reyes. Hola, buenas tardes. Un Hola, placer para doctora. mí Buenas tardes, verlos. doctora. Un gusto tenerla acá. Sí, Buenas ahí tardes. nos... No, para mí es un gustazo. Para mí es de verdad un placer enorme. Y qué pena que no voy a poder estar mucho con ustedes porque como siempre, pues ustedes saben, no sé si ya saben todos que ya no soy coordinadora de pregrado, pero igual no me dejaron salir de escuela. Sigo trabajando ahí en escuela un pocotón de cosas. Y pues, como siempre en escuela, salió un trabajo urgente ahorita. Entonces no los puedo acompañar mucho tiempo, pero es un súper placer, de verdad. Me encanta ayudarles, no, acompañarlos en esta Sí, sesión. muchas Entonces gracias. ya, ahora sí no hablo más para que Listo. ustedes son los protagonistas. Entonces empezamos con nuestra presentación acerca de geoelmintiasis en población pediátrica. Bueno, con nuestro contenido vamos a iniciar con una introducción donde vamos a hablar unos conceptos generales de geogemintiasis, luego una epidemiología a nivel global, regional y ya aquí a nivel Colombia, luego vamos a pasar con una fisiopatología, la clínica, el tratamiento y el diagnóstico y los manejos preventivos a nivel mundial y cómo se está haciendo aquí en Colombia. Siguiente, por favor. Entonces, respecto a la introducción, para saber qué son las geogelmintiasis, como lo dice su mismo nombre, son gelmintiasis que se transmiten a través del contacto con el suelo. Estas infecciones son las más comunes a nivel mundial y los más vulnerables van a ser las de infectarse, van a ser aquellos que viven en condiciones de pobreza. Los más perjudicados de estos van a ser los niños y las mujeres en estado reproductivo o gestantes, ya que principalmente van a tener problemas nutricionales, físicos y sociales. En especial las mujeres en estado reproductivo y las embarazadas pues tienen riesgo porque pueden presentar anemias y cuando tienen sus hijos pueden presentar problemas como desnutrición o en el desarrollo. Estas enfermedades infecciosas van a ser, como dije, las más comunes a nivel mundial y asimismo son enfermedades desatendidas. Esto quiere decir que no tienen un alcance o sea, de los servicios de salud que pueda abarcarlo por completo. Es importante recalcar que estas no se transmiten a través de persona a persona, sino que es por el consumo de alimentos o de agua contaminada o a través del contacto directo con la piel, en el caso del ancilostoma duodenale y el Strongyloides estercolaris. Estos casos se pueden dar principalmente cuando los niños están jugando en la tierra contaminada con heces fecales o que están contaminadas o cuando se llevan las manos a la boca sin haberse lavado antes previamente las manos. Estas infecciones son muy comunes en regiones tropicales, en asentamientos periurbanos y rurales, siendo las temperaturas más propicias para que se den estas infecciones mayores a 22 grados, como por ejemplo aquí en Colombia en las zonas cafeteras, en la región del Chocó, en el Amazonas y también en la costa, por lo cual esto significa pues un problema de salud pública aquí a nivel de Colombia. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a las geogemintiasis que son de mayor importancia en la salud pública, están estos 5 agentes etiológicos que encontramos el Ascaris lumbricoides, que pertenece al filo de los nemátodos, el Trichuris trichuria, que es un tricocéfalo, que también hace parte de los nemátodos, el Strongyloides estercolaris, que también es un nemátodo, y el ancilostoma duodenale junto al Necator americanus, que van a pertenecer al filo de las uncinarias. Siguiente, por favor. Entonces, listo. Respecto a la epidemiología a nivel global, la situación que se está viendo es muy grave, ya que hay más de 2.000 millones de infectados. Por eso les dije que eran las infecciones que más se presentan, más comunes a nivel mundial, siendo de ellas 300 millones con morbilidad severa, de los cuales con una mortalidad que puede superar los 130.000 casos de muertes en todo el año. Los más afectados van a ser los niños y se ha visto que existen más de 600 millones de escolares que están en riesgo de presentar estas infecciones y más de 40 millones gestantes
también de presentar estas infecciones. La distribución global va a ser generalmente en las regiones del África subsahariana, las Américas y Asia. Pues entre las Américas estamos nosotros, habiendo más de 100 países endémicos para este tipo de geogelmintiasis. Por lo tanto, es importante que en el manejo se tenga una quimioterapia preventiva para prevenir el riesgo de sufrir estas infecciones. Siguiente, por favor. En cuanto a las Américas, vemos que hay 24 países en riesgo de infección y se ha visto que 1 de cada 3 personas va a estar infectada, de los cuales 46 millones de niños entre el primer año y los 14 años van a estar en riesgo de infectarse, y de estos, los que son en la etapa escolar, o sea, de 5 a 14 años, van a concentrar el 80% de toda la carga parasitaria. Y en cuanto a las prevalencias, vamos a ver que sumadas en general en todas las Américas va a ser mayor al 20%. Esto es inmensamente alto para lo que se esperaría. En cuanto a en América Latina, las prevalencias individuales respecto a los agentes etiológicos, tenemos que el Ascaris lumbricoides va a tener una prevalencia del 11 al 45%, mientras que el Trichuris trichuria va a ser del 5.4 al 38%, siendo estas dos las que más se pueden presentar. Un dato alentador de todo esto, un dato alentador de esto es que en el 2017 se realizaron más de 9 millones de desparasitaciones en niños de edad preescolar y 27 millones de desparasitaciones también en edad escolar en 11 países de toda Latinoamérica, entre ellos Colombia. Entonces, pues eso es un dato un poco alentador. Ya en cuanto aquí a Colombia, se sabe que la carga parasitaria que se vive es moderada, y en uno de los estudios que se realizó en 1980, donde se miró la prevalencia, se ve que tanto Ascaris lumbricoides como Trichuris trichuria están liderando por encima de del 30% en cuanto a la prevalencia, mientras que la oncinaria va a tener una prevalencia del 23%. En uno de los estudios de los que hizo parte la profesora Patricia junto a la profesora Ligia y Angélica Knudson, donde miran la tendencia a la prevalencia de geogelmintiasis en la Virgen Cundinamarca, evalúan el progreso en cuanto a la prevalencia de estas geogelmintiasis en la población tanto escolar como preescolar desde 1995 al 2005. Aquí podemos ver en la primera tablita que la prevalencia en general disminuyó significativamente de más de un 37% en edad preescolar a un 27% en edad, también en esa edad, en el 2005. Mientras que en los de 5 a 15 años fue el mayor bajonazo en cuanto a la prevalencia, pasando de 62 a 23%. Ya en cuanto a las prevalencias individuales, encontramos que tanto Ascaris lumbricoides como Trichuris trichuria siempre van a estar ahí liderando, pero se ve que, por ejemplo, de 5 a 15 años pasó de 1995 con una prevalencia del 36% al 27%, similar a la que vimos en la otra tabla, y en la Trichuris trichuria de un 37% al 21%, y pues uncinaria con una prevalencia mucho más baja. Para terminar con esto de la epidemiología, tenemos que identificar cuáles son los factores determinantes de que se dé esta prevalencia. Y bueno, principalmente está la pobreza y la contaminación ambiental, que pues van a ser las más comunes. Esto se va a dar por la contaminación de las materias fecales en el ambiente, pues ahí van a estar los niños y las mujeres en contacto con esto, y porque no van a tener un calzado adecuado que los proteja y tampoco un saneamiento. También va a estar la desnutrición, ya que estas infecciones van a atacar principalmente a los niños que se encuentran en estado de desnutrición, y su significancia es que van a ser infecciones de tipo crónicas, por lo cual si un niño está en estado de desnutrición y estas infecciones son crónicas, pues va a afectarlos mucho más. Por otro lado, tenemos el consumo de agua no potable, ya que en estos lugares, como hay extrema pobreza, no van a haber servicios de saneamiento del agua que les permita lavarla o para lavar sus alimentos y que sea apta para el consumo. Y por otro lado tenemos la disposición inadecuada de las excretas, porque como vemos, tampoco estas poblaciones no van a tener
letrinas o lugares donde puedan hacer sus necesidades sin que se expongan a estos parásitos. Por otro lado, pues también tenemos otros factores que son como el mal lavado de los alimentos, una poca educación sanitaria y también el uso de no calzado y el no lavado de manos, como les dije anteriormente. La morbilidad que va a causar estas infecciones en las mujeres gestantes, pues como les comenté ahorita, va a ser principalmente por la producción de anemia y por el riesgo de que los hijos nazcan prematuros o con bajo peso al nacer. Y pues esto va a ser muy grave porque su desarrollo no va a ser acorde a los demás niños, van a tener un deterioro físico y nutricional y también cognitivo, porque estas infecciones se caracterizan por o sea, por presentar mala absorción de micronutrientes y de anemia. Y también van a tener problemas en cuanto a la economía, a los procesos económicos y sociales, ya que va a haber mucho ausentismo escolar por parte de estos niños. Listo. Ahora vamos a seguir con la fisiopatología, como cómo es el mecanismo de infección, ver el ciclo de vida del parásito para entenderlo y entender así pues cómo se va a producir la clínica que nos explicará más adelante Sebastián. Entonces, en primer lugar hablaremos de Ascaris. Este es el ciclo de vida, pero entonces vamos a ver como parte por parte para ver cómo el ciclo se relaciona con las patologías que puede producir este geodelminto. Entonces, el ciclo comienza cuando el hombre ingiere los huevos embrionados que contiene la larva infectante. Luego, una vez llegan al intestino del hospedador, las larvas son liberadas del huevo, penetran la mucosa, alcanzan los vasos y a través del torrente sanguíneo van a alcanzar el corazón y posteriormente los pulmones. En los pulmones pueden causar patología, cuya clínica veremos más adelante. Y entonces acá en esta placa histológica pues vemos cómo hay una larva aquí en los alvéolos y una radiografía donde también vemos varios como consolidaciones. Ya luego, tras pasar por varias fases de maduración en los pulmones, estas larvas migran a través de la tráquea a la laringe, y entonces ahí van a ser deglutidas y en el intestino delgado se convierten en adultos, y al ser adultas alcanzan una gran longitud, y entonces esto va a favorecer que los parásitos como que se agreguen cada vez más y se enreden y formen como ovillos de gusanos así literalmente, que pueden obstruir el tracto gastrointestinal. Y pues no solo pueden obstruir esta parte del intestino delgado, sino que pueden migrar y obstruir otras partes del organismo, de las cuales las más frecuentes es la obstrucción de vías biliares. Entonces acá, como vemos en esta imagen de ecografía, hay Ascaris en el conducto colédoco. Y pues además de crecer en el intestino, las hembras por la cópula pueden producir muchísimos huevos diarios que se eliminan en las heces del hospedador. Y en el exterior, pues los huevos, si están en el suelo, van a madurar y después de semanas otra vez va a quedar el huevo embrionado que queda listo para infectar a alguien más. Luego ahora en cuanto a Trichuris trichuria. Entonces, igual que Ascaris, el ser humano va a adquirir la infección por la ingestión de alimentos o agua contaminados con los huevos embrionados. Luego, se digiere las enzimas entonces digestivas van a hacer que se disuelva la cubierta de los huevos, se liberan las larvas y estas van a madurar es en el ciego, en el colon. Entonces, estos parásitos lo que van a hacer es que se van a incrustar con su extremidad anterior a la mucosa digestiva y al hacerlo la van a lacerar, lo que puede ocasionar sangrados. Digamos, se calcula que la pérdida puede ir desde tan solo como 1 mililitro hasta casi 9 mililitros de sangre por día. Y pues la pérdida se va a correlacionar dependiendo con la carga de helmintos que tenga el paciente. Entonces, digamos que se dice como que de 800 parásitos para arriba ya van a ser causantes de anemia ferropénica. Y pues además de causar esta patología hematológica, pues también siendo adultos van a copular, la hembra fertilizada va a poner huevos no embrionados que saldrán por las heces y lo mismo al llegar al suelo siguen el proceso de desarrollo hasta un huevo embrionado infectante que va a repetir el ciclo. Pero seguimos con las uncinarias. Entonces, primero las larvas filariformes que se encuentran en el suelo
van a penetrar la piel intacta, sobre todo a través de los pies, pues porque es como lo más fácilmente asequible. Y lo van a hacer porque ellos tienen como enzimas, como hialuronidasas, colagenasas, que van a facilitar como su paso por el epitelio. Y al hacer este paso, pues van a generar lo que son como cuadros de dermatitis. Entonces acá ya es una diferencia importante de la vía de ingreso con respecto a las anteriores trichuris y ascaris que eran vía oral. Aquí ya es directo a través de la penetración de la piel. Entonces, bueno, penetra la piel y luego va a ingresar a circulación sanguínea, por la cual llega al corazón, se transporta a los pulmones, se rompen los alvéolos, va a madurar a larva L4. Pero entonces en este periodo de maduración, mientras está en los pulmones, causa la patología pulmonar, igual que lo hacía Ascaris, que sería el síndrome de Leffler. Y luego, ya habiendo madurado a larva L4, esta va a ascender por la tráquea hasta la laringe, va a ser deglutida y va a llegar al intestino delgado, que es su hábitat definitivo, donde va a madurar adulto. Entonces, en el intestino delgado se van a incrustar a la mucosa, bien sea a través de los dientes de Ancylostoma duodenale o de las placas cortantes de Necator americanus. Y esto pues va a provocar inflamación local, que pues nos va a dar un dolor abdominal. Pero aquí también toca tener en cuenta que uno de los principales daños es la pérdida de sangre por succión y por hemorragia. Entonces, primero, la succión se va a dar porque cuenta con un esófago muy musculado que se contrae continuamente para absorber la sangre de los vasos a los cuales se está hiriendo. Y entonces aquí, como vemos, el parásito literal como que muerde la mucosa y ahí pues tiene ahí pegados los vasos y entonces va a ir absorbiendo la sangre que está ahí, los micronutrientes, el hierro, para alimentarse, dando una anemia pues ferropénica y mala absorción. Pero el otro problema es que no permanecen unidos a un único lugar de la mucosa, sino que se van a separar e incrustarse en otro lado. Entonces, en cada punto que los parásitos se desprenden, van a quedar microhemorragias que van a contribuir a la anemia. Y además de estos daños, pues lo mismo, se van a reproducir, los huevos saldrán en heces, los huevos maduran a larvas rhabditiformes y estas a filariformes, que son las infectantes. Y por último, el Strongyloides stercolaris. Entonces, este parásito es distinto a los demás porque es un parásito facultativo. Esto quiere decir que las larvas filariformes infectantes pueden madurar a partir de las larvas rhabditiformes de ciclo directo, o sea, las que caen al suelo, de la materia fecal infectada, es decir, que salen de un huésped humano, o de ciclo indirecto, que son las generaciones de estrongiloides de vida libre, es decir, de generación que no salió en ese, sino que maduró en el suelo y copuló en el suelo y en el suelo se puso el huevo. Entonces esos son los de vida libre, de ciclo indirecto. Y luego, entonces, estas infectan igual que las uncinarias, a través de la piel penetran. Luego, acceden a la circulación, pasan a los pulmones para madurar a larvas L4. Esto produce inflamación, produce el síndrome de Leffler. Luego, maduraron a larvas L4 y esto va a hacer que asciendan por tráquea, llegan a la laringe, bueno, se degluten y llegan al intestino delgado, pero a las criptas, donde van a madurar a hembras adultas. Aquí solo existen adultos hembra dentro del humano. Y esta hembra es partenogenética. Esto quiere decir que no necesita ser fecundada por un parásito macho para comenzar a colocar huevos. Y pues estando aquí en la mucosa, lo que va a hacer es lesionar toda esta parte de la mucosa del duodeno, del yeyuno y dará la patología intestinal. Pero hay que tener en cuenta que como están en las criptas, o sea, más metidas, van a permanecer mucho más tiempo, hasta casi toda la vida del individuo una vez está infectado. Y esto hace que pueda haber riesgo del síndrome de hiperinfección, en los cuales se da por autoinfección. Esto quiere decir que las larvas, que aquí mismo los huevos pasan a larvas rhabditiformes y estas a su vez pasan a filariformes, sin necesidad de salir al medio externo, todo dentro del cuerpo del huésped. Y
las larvas filariformes entonces van otra vez a circulación y se diseminan por muchos más órganos, como incluso como riñón, como cerebro, y pues esto ya es un cuadro muy, muy grave. Y aquí el principal factor de riesgo es el uso de corticoides, porque su metabolismo produce unos metabolitos que son muy similares a una hormona de los invertebrados que favorece ese paso, esa maduración larvaria. Bueno, en cuanto a la clínica, inicialmente voy a hacer como una introducción sobre cada parásito y luego sí seguir con las manifestaciones clínicas. Entonces tenemos la primera que es la ascaridiasis, que va a ser producida por el Ascaris lumbricoides y va a ser causante de más de 800 millones de infecciones en todo el mundo. La forma infectante de esta condición van a ser los huevos fertilizados y que van a ser consumidos o sea, por llevarse las manos contaminadas a la boca o por consumo de alimentos o de agua contaminados. Es importante reconocer que los huevos fértiles no van a ser infectantes, pero son importantes en el diagnóstico porque esto indica que existen ascaris hembras en el intestino, mientras que cuando solamente hay ascaris machos, y significa que no van a haber huevos en las heces. Estos van a ser las lombrices más largas, pueden llegar de 15 a 30 centímetros y se van a alojar principalmente en el yeyuno. Van a tener una vida promedio de 1 año y pueden ser eliminados o pueden morir, pueden ser eliminados espontáneamente o pueden morir también espontáneamente sin haber necesitado un tratamiento previo. Este parásito produce morbilidad por deficiencia en la ingesta, también deficiencia en la ingestión, en la absorción de nutrientes y también por obstrucción intestinal, que es el cuadro más grave, y por migración larvaria. Siguiente, entonces, como dijo mi compañero Federico, de acuerdo al ciclo infectivo que lleva este parásito, pues las primeras manifestaciones que vamos a tener van a ser van a ser respiratorias. Entonces el paciente puede presentar una infección con tos y fiebre y expectoración, que esto se va a dar por una invasión larvaria de mayor intensidad. Y ya cuando hay un cuadro de hipersensibilidad se va a dar el síndrome de Loeffler, que ya es una etapa donde hay bastante eosinofilia y va a ser un cuadro con manifestaciones alérgicas de tipo asmatiforme. Entonces el paciente se va a presentar con un cuadro respiratorio agudo, va a tener fiebre, tos espasmódica, expectoraciones que ocasionalmente pueden ser hemoptoicas, estertores bronquiales y signos de consolidación pulmonar, como podemos ver aquí en esta imagen. Sin embargo, estas opacidades normalmente se dan en personas que se han infectado por primera vez o que viven en zonas no endémicas y pueden desaparecer con el paso de los días o las semanas. Siguiente. Siguiente. En cuanto a la clínica intestinal, pues vamos a ver que va a haber una marcada disminución en el apetito del niño, va a haber una desnutrición con un retraso notable del crecimiento, también un retraso del desarrollo cognitivo. Entonces son niños que vamos a ver que no son activos en el colegio, están somnolientos y pues como que no, como si no quisieran ir al colegio, pero pues es por esta condición. También va a haber una marcada reducción en la absorción de vitaminas y otros micro y macronutrientes. Va a haber dolor abdominal difuso, diarrea, meteorismo, que es acumulación de muchos gases, entonces posiblemente el niño presente un abdomen distendido por estos gases. También va a presentar náuseas y vómito, y el caso más grave, que es el síndrome de oclusión intestinal. Siguiente. Entonces, este síndrome de oclusión intestinal se va a dar por el movimiento de las larvas de los gusanos ya adultos en el intestino, lo cual va a formar nudos. Y esto se puede dar principalmente porque en busca de reproducirse los machos con las hembras, pues van a buscar el sexo opuesto y esto puede hacer que se formen estos nudos. Entonces, a la palpación se va a detectar masa abdominal, va a haber dolor, constipación, porque este nudo impide que las heces se movilicen, y puede haber emesis. Vamos a ver que este síndrome se va a presentar principalmente en menores de 5 años, y esto se ha visto porque, o sea, lo que se piensa es que el intestino de los niños menores de 5 años pues va a ser muy pequeño
y estas larvas son muy grandes, entonces propician que la formación de estos nudos. Se ha visto que en zonas endémicas de ascaridiasis, las principales formas de obstrucción intestinal, pues va a ser por esto, en un 5 a un 35% de los casos. Y pues en un estudio que se realizó, que creo que fue en Perú, en el 2010, se reportaron 2.824 casos relacionados con esto. Este síndrome es muy importante porque tiene una tasa de mortalidad muy alta, que es mayor al 5%, y al año se presentan más de 12 millones de casos en todo el mundo y 10.000 muertes alrededor del mundo. O sea, esto es una condición muy grave que puede desencadenar la ascaridiasis. Siguiente, por favor. Ya por último tenemos la migración larvaria, que se pueden dar a varias partes del organismo. Si llega a la vesícula biliar, puede producir un cuadro similar al de obstrucción por colelitiasis. También puede llegar al colédoco, a los conductos hepáticos o al cístico. En el caso que llegue al hígado, puede producir un absceso de tipo piógeno, similar al de un absceso mediano. También puede migrar a las vías digestivas altas y como podemos ver en esta primera imagen bueno, estas dos imágenes son del libro de Botero. Aquí podemos ver una niña ya en estado post-mortem donde se salen las ascaris buscando una temperatura mayor. Y en el caso que migren a los ojos y el sistema nervioso central, pues también es muy grave porque en el caso del sistema nervioso central el niño puede presentar convulsiones. Acá en la otra imagen vemos que está saliendo por el ombligo de un recién nacido, que claramente es algo desagradable. Siguiente. Fe, por favor. Yo. ¿No? No. ¿Ya? No, a mí me parece todavía la... No sé si los otros ya estén viendo la otra diapositiva. Si quieres deja de presentar y vuelve a presentar. Ah, ya. En cuanto a la tricocefalosis, vamos a ver que es producida por el Trichuris trichuria y este es causante de un síndrome disentérico. La forma infectante van a ser los huevos infecciosos que después de 15 a 30 días que son depositados en la tierra a través de las heces, pues van a volverse infectantes. Los huevos no infecciosos, pues claramente no lo van a hacer. Estos parásitos van a vivir entre 1 a 3 años y van a ser claramente más pequeños que el Ascaris lumbricoides, va a tener de 3 a 5 centímetros y los gusanos adultos van a residir principalmente en colon ascendente y el ciego. La morbilidad por tricocefalosis se va a dar principalmente por síndrome disentérico y una anemia severa. Y va a afectar principalmente a inmunosuprimidos y niños desnutridos. Entonces la clínica, vamos a ver que existen signos y síntomas que van a ser inespecíficos, que comparte con las demás geogelmintiasis, como el dolor y extensión abdominal, náuseas, astenia y malestar. Y signos y síntomas ya específicos de la tricocefalosis, como la anemia severa de tipo ferropénica, el síndrome disentérico, o sea, heces mucosanguinolentas, y prolapso rectal, porque normalmente los pacientes que tienen tricocefalosis van a tener tenesmo persistente. También se va a ver un marcado retraso en el crecimiento y en el desarrollo, y debido a la anemia va a haber pues una palidez significativa. En cuanto a las ulcinariasis, que van a ser producidas por el Ancylostoma duodenale y el Necator americanus, pues van a ser causantes de alrededor de 460 millones de infecciones en todo el mundo. La forma infectante va a ser la larva filiforme, que en el caso del Ancylostoma duodenale va a ingresar a través del contacto directo con la piel, principalmente en los pies, y en el caso del Necator americanus ya por vía oral. Estas larvas son de un color blanco, van a medir aproximadamente 10 milímetros y sus huevos no son indistinguibles entre ambos. Tienen una vida promedio de 5 años, siendo las que más vida tienen, por eso producen infecciones crónicas y se van a alojar principalmente en el intestino delgado.
y su morbilidad va a ser por pérdida de sangre, siendo una de las principales causas de anemia en el mundo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces se va a ver que hay mala absorción de los alimentos, principalmente de la vitamina A, va a haber un marcado retraso en el desarrollo, va a haber anemia y desnutrición. Esta anemia es muy importante porque, como les dije, en las mujeres adolescentes y las gestantes, cuando tienen sus hijos, pueden nacer con bajo peso y tener una marcada desnutrición. En cuanto a la anemia, como les dije, es una de las 5 principales causas de anemia y cuando sea en niños puede tener dos fases, que es la leve, donde va a haber astenia y palidez, y en la fase grave, donde ya hay, además de eso, va a haber paresia o pérdida en la fuerza muscular, va a haber y también cefalea pulsátil, especialmente cuando se hace ejercicio. La anemia que va a provocar esta condición va a ser de tipo microcítica ferropénica y se va a acompañar de hipoalbuminemia. Siguiente, por favor. En cuanto a las otras manifestaciones, vamos a tener tanto cutáneas, pulmonares como intestinales. Sin embargo, las cutáneas solamente se van a dar, aquí me disculpan, era ancilostoma duodenales. Va en el sitio donde ingresa el parásito, va a presentar eritema, edema, pápulas, vesículas y pústulas. Esta última cuando hay una infección secundaria, ya sea por una bacteria u otro organismo, y también va a haber dermatitis pruriginosa en el sitio de entrada y ese mismo rascado va a producir que se pueda sobreinfectar. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, va a tener sintomatología inespecífica similar a las otras geogelmintiasis por hacer un paso a nivel pulmonar. Puede presentar también tos, neumonía, expectoración, febrícula, en casos más graves ya una bronconeumonía y también un síndrome de Loeffler. También se pueden presentar manifestaciones como una gripa leve o ya graves como la bronconeumonía. En cuanto a las lesiones intestinales, pues ya se va a producir una hemorragia debido a que la boca de estos gusanos pues va a romper la mucosa del intestino, entonces pues va a producir esa hemorragia. También va a producir dolor epigástrico, pirosis, sensación de pirosis, diarrea, pero pues esto es muy ocasional, y también duodenitis que se va a observar principalmente en los rayos X. Ya por último, en cuanto a las uncinariasis, está esta que es la uncinariasis severa, que también es conocida como uncinariasis severa adquirida en la niñez, donde los niños van a presentar un franco retardo del desarrollo mental, va a haber retraso del desarrollo sexual, también un retraso en cuanto al comportamiento con pérdida de la memoria, de la excitabilidad emocional y también agresividad. Entonces, al examen físico vamos a ver que los niños van a presentar bastante palidez, pueden tener derrames pleurales, ascitis, hepatomegalia, anasarca, hemorragias retinianas y fiebre. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, en la primera, la del niño que se ve como amarillo, es un lactante que está, pues no se identifica ahí bien, pero se ve anémico, tiene hipoalbuminemia, entonces pues ahí vemos el abdomen muy distendido y tiene una desnutrición marcada, se puede ver principalmente en los brazos que están muy enflaquecidos respecto a su cuerpo y también hay pérdida del cabello. En la imagen, en la 2, en la que se ve en blanco y negro, pues es un niño con una vulsonariasis crónica infantil. En este niño también se ve un, eh, un retardo en el crecimiento. También se ve como con una fase no normal y pues también presenta palidez intensa y con el abdomen distendido. Y por último, en la otra imagen podemos ver la comparación de dos niños. El primero es un niño que presenta una uncinariasis crónica y tiene la misma edad que el otro niño. Entonces ahí podemos ver que hay una disminución en el desarrollo y en el crecimiento muy marcado. Entonces, pues esto es un problema muy grave, principalmente en las poblaciones más empobrecidas, que es donde se da principalmente este cuadro de uncinariasis grave. Por último, tenemos la estrongiloidiasis, que se da por el Strongyloides stercolaris, que va a ser causante
de más de entre 30 a 100 millones de infecciones en todo el mundo. Su forma infectante va a ser la larva filiforme, perdón, y que va a ingresar exclusivamente por contacto directo con la piel. Estas larvas van a medir aproximadamente 2 milímetros y van a residir en el intestino delgado. Sin embargo, como mi compañero Federico les comentó, en el caso de hiperinfección, donde se va a reproducir en el intestino sin tener que salir del organismo, puede migrar a otras partes del intestino delgado, también el colon y los pulmones. Y su morbilidad se va a dar por el cuadro de hiperinfección y también por mala absorción de los alimentos. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener las cutáneas similares a las de ancilostoma duodenale, con eritema, edema, exudado, dermatitis pruriginosa en sitio de entrada y el signo como gold estándar, que es la larva occurrence, que es esto que vemos en esta imagen, que es el recorrido que presenta, que realiza el gusano a través de la piel, pues por debajo de la piel. Esto principalmente se va a dar en los pliegues interdigitales, pero también se puede dar en la región perianal. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, también van a presentar sintomatología un poco inespecífica, puede haber neumonitis, expectoración, puede haber bronquitis en casos severos, también el síndrome de Loeffler y en los casos de estrongiloidiasis pulmonar vamos a ver que el niño o el paciente va a presentar disnea, hemoptisis e intensa expectoración. Estos últimos síntomas son muy importantes porque va a afectar principalmente a niños pues jóvenes que estén con inmunodeficiencia o presenten una grave desnutrición. En cuanto a las intestinales, está el dolor epigástrico, puede haber también sensación de punzada o ardor, va a haber elevada eosinofilia, también por el síndrome de Loeffler, náuseas, emesis, anorexia y también diarrea. Y ya para finalizar tenemos el síndrome de hiperinfección, que es la condición más grave en cuanto a la estrongiloidiasis, que es la diseminación de este parásito por todo el intestino, el colon, y también puede migrar a otras partes del intestino. Este gusano se puede comportar como un parásito oportunista porque va a afectar principalmente a las personas en estado de inmunosupresión y pues también en desnutrición. Entonces el cuadro que va a caracterizar a esta condición es el dolor abdominal, diarrea persistente que puede llevar a hipoproteinemia, náuseas con emesis, ilio paralítico, también puede haber obstrucción intestinal, hemorragias, peritonitis que puede conducir a un cuadro de abdomen agudo e invasión a otros órganos como el hígado, el riñón, el corazón y el cerebro. Las causas principales van a ser por inmunodeficiencia de tipo celular y debido a fármacos. Y los fármacos que más producen esto son los corticosteroides. Y ya las complicaciones que pueden causar este síndrome es una sobreinfección o una infección secundaria debido a bacterias que pueden llevar a una endocarditis, meningitis, peritonitis y que pueden llevar a la muerte a través de un choque, bronconeumonía o una misma septicemia. Listo. Y ahora hablaremos del diagnóstico y el tratamiento. Entonces, para el diagnóstico, básicamente se hace un examen directo de heces. Y la técnica que usualmente se usa es CAT-OCAT, a través de la cual se busca la presencia de huevos. Entonces, para el caso de Ascaris, de Trichuris y de las uncinarias. Para estrongiloides pueden verse más que todo las larvas rhabditiformes, pero pues también podrían verse huevos. Y ya en cuanto al tratamiento individual, este se da en pacientes con signos o síntomas sugestivos de geomitiasis, en paciente en quien se observan los parásitos a simple vista, para el caso de Ascaris y tricocéfalo, pacientes que vivan en zonas endémicas o de riesgo para la infección y que lleven más de 6 meses sin recibir tratamiento, pacientes que presenten huevos en un examen directo. Pero aquí el tratamiento este tratamiento individual básicamente contribuye a mejorar la salud del individuo de forma transitoria, lo cual es importante, pero pues no garantiza que no vuelva a enfermar,
porque muy seguramente volverá a vivir en esas mismas condiciones de riesgo de infección y entonces pues muy seguramente se reinfectará. Entonces, el fármaco que suele darse es el albendazol. Entonces, este es un antiparasitario que es absorbido por las células intestinales de los parásitos. Allí se une a la tubulina y eso va a bloquear el consumo de glucosa e inhibe la síntesis de ATP. Y pues sin su fuente de energía, el helminto no podrá sobrevivir. Lo malo es que para trichuris la eficacia no es tan alta, así que pues para trichuris suele darse como tratamiento combinado. Y el otro medicamento es la ivermectina, que se usa más que todo para estrongiloides estercolaris. Y ya para finalizar, hablaremos de algo sumamente importante pues, para combatir y evitar estas enfermedades, que es la prevención. Entonces, las estrategias de prevención son básicamente 3. En primer lugar, tenemos la quimioterapia preventiva, que esta consiste en el uso de medicamentos como medida de salud pública para el control de la morbilidad en poblaciones aparentemente sanas que están en riesgo de infección o de enfermedad. Para esto se usa albendazol en dosis de 400 miligramos administrados en una sola dosis, cuya dosis se reduce a 200 miligramos para niños de entre 12 y 24 meses. Y también se puede dar el mebendazol en dosis de 500 miligramos, también administrados en una sola dosis. El objetivo con esta es